tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental para el país. Se trata del magisterio y lo que está pasando con un gran sector de la población. Buenas noches, estamos con el profesor Eugenio Rodríguez. Él es parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación e integrante del Comité Ejecutivo Nacional Democrático. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Y bueno, hemos estado viendo en últimas noticias la renuncia de Juan Díaz de la Torre, exsecretario general del sindicato, los anuncios de la exlideresa Elbester Gordillo. Hemos visto manifestaciones de trabajadores en distintas partes de la República que no se les están haciendo los pagos debidos. En fin, me gustaría que nos platicara cómo está el magisterio actualmente en el país. El magisterio a nivel nacional atravesamos por un momento complicado. Hay las secuelas de la aplicación de la reforma educativa que se aprueba en 2013, pero que viene desde 1992 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Dentro de esta reforma educativa, algo que considera es la disolución del sindicato como una organización de trabajadores para la defensa de nuestros derechos y la individualización de la relación laboral para, digamos, aislar al trabajador y poder así no solo tener una condición de control mayor, sino también tener nulos derechos de carácter laboral. Entonces vemos hoy al magisterio muy golpeado en el terreno laboral, en el terreno salarial, en el terreno de la participación político-sindical, pero también en los últimos días observamos a un magisterio que recobra bríos y se incorpora a un proceso popular que logra un golpe importante, un triunfo importante el 1 de julio, porque se derrota a los partidos que venían conformando el Pacto por México, que fueron el puntal de la aprobación de la reforma educativa. Entonces, en estos últimos días observamos como una recuperación del ánimo, de la esperanza, de la expectativa, y se abren nuevas rutas para recuperar la vida sindical y recuperar también derechos que en estos momentos todavía el artículo 3º y las leyes secundarias como la Ley General de Servicio Profesional Docente, la ley del INE, han venido anulando. Entonces, este es el momento que vivimos. Se trata de 1.700.000 profesores los que están afiliados a este sindicato que ha sido sui generis principalmente por la exlideresa que estaba al frente de esta organización. ¿Cómo les ha caído la renuncia de Juan Díaz de la Torre y los pronunciamientos de Elbester Gordillo? Bueno, nos ha caído muy bien. De hecho, es la renuncia de Juan Díaz de la Torre un efecto del golpe dado el 1 de julio. Y el que Elbester haya sido liberada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Después de que ya la usó en su encarcelamiento para tratar de levantarse su popularidad. En su momento, Peña Nieto, ahora antes de concluir, la libera y Elbester aparece con un discurso pues envalentonado, provocador, y que va a recuperar nuevamente el control del sindicato, y sin embargo no aparece. O sea, fue una presencia de relumbrón mediática una vez que sale de la cárcel, pero no permanece. Elbester Gordillo Morales no tiene ninguna posibilidad de ponerse al frente del sindicato. La salida de Juan Díaz de la Torre nos augura efectivamente una participación del gobierno que entra en funciones el próximo 1 de diciembre, que hará o que ya está haciendo realidad lo que ofrece, de que los sindicatos no serán ya instrumentos de control estatal, que serán respetados como organizaciones de trabajadores. Históricamente el CENTE, desde que nace en 1943, ha sido un sindicato controlado por el gobierno, ¿no? El sindicato fue creado por el gobierno y ha sido
una historia de cacicazgos. Antes del Bester Gordillo estuvo Jongitud Barrios, ¿no? Que también duró decenas de años al frente del sindicato, a punta de pistola, a punta de represiones, a punta del control de las secretarías de Estado, pero porque jugaba un papel de mediatización, de control, que desde el gobierno se impulsaba. Entonces, el cacicazgo del Bester Gordillo no tiene posibilidades de recuperarse. Imponen ahorita a Cepeda Salas, que aspira también a ser un cacique. Ya dice, sin que haya sido nombrado de manera democrática, él dice que va hasta 2024. O sea, que se va a echar 6 años, no tiene posibilidades. Creemos que hay ahora condiciones políticas en el país. El pueblo está hoy esperando del maestro una participación distinta, un papel distinto, y algo fundamental es que nuestra propia organización sea recuperada por nosotros los trabajadores. El 1.500.000, 1.700.000, no nada más somos maestros, también hay trabajadores administrativos de los diferentes niveles, de nivel inicial, preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior. Como comentaba hace un momento, el magisterio ha sido golpeado de distintas formas. Incluso hemos visto que ha habido profesores que han sido perseguidos, encarcelados. ¿Cuál es la evaluación actual? Creemos que la historia de control del sindicato por parte del gobierno también ha estado impregnada por resistencias y por esfuerzos del magisterio por participar de manera activa al lado de nuestro pueblo. Y hemos conocido historias de maestros que han, digamos, aparecido como figuras que marcan momentos, ¿no? En los 50s hay un movimiento importante del magisterio. En los años 70s, otra oleada del magisterio que deriva en la conformación de la Coordinadora Nacional. En los 80s hay nuevamente un movimiento muy muy grande, que a fines de los 80s, en el 89, más de 500.000 maestros en paro logran finalmente que caiga el cacicazgo de Jongitud Barrios. Carlos Salinas de Gortari impone el Bester Gordillo, pero se logra también un aumento salarial importante. Pero más que el aumento salarial, lo que se logra, creemos, es la reinserción del maestro en la vida política, en la vida social, como un agrupamiento no nada más muy numeroso, masivo, sino también aparece el maestro de las comunidades rurales, el maestro de Guarache, el maestro de sombrero que camina horas para llegar a su escuela, y se evidencia efectivamente a un maestro popular, a un educador popular comprometido con la superación, con el desarrollo pleno de todas las potencialidades de nuestros niños, de nuestras comunidades, de nuestras familias. Y creemos que este maestro hoy puede jugar un papel fundamental. O sea, hoy requerimos recuperar esa que en algún momento dado se le identificó como el apostolado, ¿no? La mística, la identidad, el compromiso del maestro con su pueblo. Hoy tiene que jugar un papel trascendental, nutriéndonos de la historia de esos luchadores que, al igual que Emiliano Zapata, tuvo a un lado un maestro, Otilio Montaño, ¿no? En la Revolución Mexicana, aunque no había normales todavía, ya había maestros metidos en las causas más puras, más limpias, revolucionarias, ¿no? De aquel momento, y lo ha habido en las diferentes etapas del México reciente. Profesor, permítame hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de lo que está pasando con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y bueno, ahora con este nuevo gobierno. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos hablando con el profesor Eugenio Rodríguez, quien nos está haciendo un balance de lo que está ocurriendo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una de las organizaciones más importantes del país que agremia a más de 1.700.000 personas y que bueno, van en movimiento con la cuarta transformación
Platícanos un poquito. Claro, nosotros como maestros, como docentes, hemos tenido una función de enseñar la historia, de mostrar la historia a nuestros niños, ¿no? Aunque la reforma educativa se dio a la tarea también de recortarla, de mutilarla, de expulsarle de partes importantes y de distorsionarla. Entonces, hoy tenemos la gran oportunidad de no solamente mostrar la historia como un hecho pasado, sino dejar claro que la historia la estamos construyendo y que estamos hoy en la condición y de alguna manera en la responsabilidad y en la obligación de hacer una historia para el bien de nuestro pueblo, para la recuperación de nuestras grandes reivindicaciones, en esta expectativa de tener un pueblo feliz, de tener un pueblo que en lo económico, que en las condiciones materiales está satisfecho, la alimentación, el vestido, la vivienda, etcétera, pero que también estamos ya en la condición del desarrollo pleno en la cuestión cultural, en la cuestión artística, en la realización, como seres humanos, como seres plenos. Entonces, esta es la posibilidad que nosotros vemos, no está a la vuelta de la esquina, no es de un golpe que esto se logre, pero hacia allá apunta el esfuerzo que habremos de realizar de manera mucho más intensa, en mejores condiciones, en los próximos días. Ya, de hecho, ya lo estamos, aun cuando no está el nuevo gobierno en funciones, nosotros, miles de maestros, calculamos que más de 200,000, según nos informan compañeros de los diferentes estados, participamos de manera muy activa en esta derrota de los partidos de la oligarquía, de la opción de la oligarquía, y esta derrota no la asumimos como una cuestión, digamos, gremial, en absoluto. Es un triunfo de más de 30 millones de mexicanos que hoy no vemos en las elecciones solo una confrontación de partidos contra partidos, sino una confrontación de proyecto contra proyecto. ¿Cuáles serían como los principales retos que tiene la administración de Andrés Manuel López Obrador en materia educativa? Una es recuperar la ciencia en la escuela. Ha sido muy golpeada la ciencia. Nos han no nada más quitado los contenidos, sino también golpeado los laboratorios, nos han golpeado los materiales, nos han golpeado la infraestructura, y nos han golpeado también en la formación del docente. O sea, la reforma educativa ha golpeado criminalmente, ¿no?, la posibilidad de la formación en el método científico, en el conocimiento científico. Otra es la formación de la conciencia, en la responsabilidad del momento y la perspectiva de futuro, ¿no?, en la relación social y en la relación con la naturaleza. Entonces, esta conciencia creemos que es una tarea urgente de desarrollar y que el gobierno debe, y creemos que en esa perspectiva está, se construye a partir de efectivamente reconocernos en la historia, reconocernos como pueblo y reconocernos como seres humanos inmersos en un medio ambiente en el que no es propiedad de la actual generación, sino que tendrá que construir y vivir pensando en las próximas generaciones, y que tampoco es propiedad de una clase, claro, que no es propiedad de una oligarquía que la saquea, la destruye, la contamina, y en la que también va de por medio la salud, ¿no?, de los seres humanos actuales y futuros. Entonces, en esto hay una gran tarea para la educación, para el gobierno, para nosotros como maestros, y también en el terreno cultural. Hay, desde la reforma educativa, que decía, tiene más de 30 años caminando, pero que se acelera en estos últimos 4 o 5 años, en la que se promueve el individualismo, la competencia, el egoísmo, ¿no?, y la desvalorización de la vida. A partir de ahí hay seres humanos con mucha complicación para vivir en comunidad y con violencia extrema, ¿no?, con un consumismo criminal también. Entonces, estos son, creemos, los grandes retos en la ciencia, la conciencia, la cultura, ¿no?, y la gran formación del ciudadano, del mexicano que queremos ser. Bien. Profesor, permítame hacer una segunda pausa y regresamos para
concluir con nuestro programa, me gustaría que nos hablara de un tema que considero que es nodal, el presupuesto para la educación. Muy bien. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Y bueno, estamos hablando de lo que está pasando en el magisterio en México, en otros países de primer mundo. El presupuesto es fundamental, está en alrededor del 8 o 9%, en tanto que en México la tendencia es del 2 y 3% del Producto Interno Bruto, y la tendencia es a la baja. Con esto vemos escuelas que tienen escasa infraestructura, maestros mal pagados, maestros a los que se les adeudan meses de salario, en fin. ¿Qué pasa en materia presupuestal, profesor? Sí, en estos días el Congreso de la Unión, empezando en la Cámara de Diputados, debe iniciar la discusión del presupuesto de egresos del año 2019. Ya está presentada una propuesta de parte del Ejecutivo saliente. Nosotros, como parte del Comité Ejecutivo Nacional Democrático, del CENTE y de los movimientos de bases del país, hemos hablado con los diputados, les hemos presentado una serie de propuestas de cuáles son los aspectos en los que hay que poner un énfasis importante. Uno es en la cuestión de la generación de plazas. Hoy hay muchas escuelas con falta de maestros, hay miles de escuelas que están siendo más bien invadidas por CONAFE, que no es otra cosa más que poner al frente de grupos de niños a muchachos que son instructores comunitarios sin una formación pedagógica y que están ahí por una beca. Entonces suplen al maestro por instructores comunitarios en zonas urbanas, rurales, donde antes había un maestro. Entonces, ese es un aspecto fundamental en el presupuesto a considerar para el año 2019. La otra es la infraestructura, como tú bien mencionabas. Nuestras escuelas tienen décadas de que no se les pinta, que no se les recupera, digamos, la cuestión del uso, ¿no? Que no se construyen sanitarios, que no se construyen o reconstruyen patios, esplanadas cívicas, bardas perimetrales, etcétera. Y la otra es la cuestión de los programas socioeducativos. Requerimos hoy que la educación sea plenamente gratuita, y esto pasa porque los jóvenes, los niños, tengan los materiales, tengan los útiles, tengan los libros, tengan todo lo necesario para que puedan desarrollar su función, su trabajo formativo y también su trabajo recreativo, etcétera. Entonces, esto es en lo que planteamos el presupuesto debe crecer. Para ello, creemos que se le debe quitar dinero a CONAFE. Ahorita están planteando más de 60,000 millones de pesos para CONAFE, en la idea de que siga ocupando cada vez más escuelas regulares. Debe también reducirse presupuesto en programas como los que alguna vez fue Enciclomedia, que ahora asumen luego otros nombres, pero que tienen que ver con comprar computadoras, tablets, pero que esto que son cantidades tremendas de dinero que terminan siendo un gran fiasco, negocios de algunas empresas, y que terminan defraudando a los jóvenes, a los niños y también al país. Entonces, por ejemplo, está esto, en lo que podría recortarse, y tendría que asignarse efectivamente un presupuesto mayor, no de golpe y porrazo se va a recuperar todo, pero debe recuperar una tendencia hacia arriba el presupuesto para la educación pública. Hace algunos años mencionaban que en México se aplicaba más del 5 o 6% del Producto Interno Bruto de Educación, pero sumaban lo que se gasta en escuelas privadas. Claro. ¿No? O sea, sumaban lo que el mismo pueblo paga en escuelas que se extendieron por todo el país en todos los niveles de educación privada. Entonces, esto creemos que debe considerarse en el presupuesto. Y también hace rato comentábamos sobre cuáles son las urgencias para el nuevo gobierno. Una es echar abajo la reforma educativa. Debe modificarse el artículo 3º, el artículo 73 de la Constitución,
y las leyes secundarias. Tiene que eliminarse el servicio profesional docente, eliminarse el organismo que evalúa desde afuera, como un organismo privado, y que se reconozca que la evaluación es un proceso que es consustancial, es parte del proceso educativo. La evaluación no está por fuera sino es parte de el trabajo cotidiano y el trabajo que también en ciertos momentos del ciclo debe estarse haciendo. Entonces, hacerlo desde afuera lleva a otra condición, a que sea controlado desde instancias externas al sistema educativo. Entonces creemos que en esto también tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Por ahí vemos nosotros esto del presupuesto. Esto fue una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador antes de las votaciones del 1 de julio. Y bueno, vemos que sigue con este mismo discurso. ¿Cuándo esperamos que ocurra? Nosotros hemos estado trabajando, varios equipos, llegamos de varios de los estados, y cada semana venimos, estamos un día, 2 días, unos, un día otros, y estamos trabajando desde nuestros estados con la construcción de una propuesta del nuevo artículo 3. El nuevo artículo 3 ya fue presentado el día lunes por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, pero también lo tiene en sus manos nuestra propuesta, la Comisión de Educación en el Senado y otros legisladores. Y bueno, ya hemos platicado con el mismo equipo de Esteban Moctezuma sobre esta cuestión de la reforma del 3 constitucional. Ellos lo que nos plantean es que además de la propuesta que hace el PT ya de manera formal, que ya está en la Gaceta Parlamentaria, nos hablan de que al 2 de diciembre, en los primeros días de diciembre, estará presentando el Ejecutivo, ya en funciones, su propuesta, su iniciativa de reforma a la educación, haciendo un lado la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, de Aurelio Nuño y de toda esa serie de personajes muy ligados más bien a la oligarquía, a otros intereses. Entonces, ya vemos que caminan hechos concretos, ya ha habido exhortos para que se eche atrás la evaluación punitiva, para que no se sancionen a los maestros. Hay ya pasos concretos para reinstalar a los maestros cesados, cientos de maestros cesados, porque no fueron a aplicar un examen, ¿no? Maestros con 20, 25 años de servicio, porque no fueron al examen que imponía el INE, fueron cesados. Maestros que vienen desde 2008 cesados en Puebla, porque no aplicaron una prueba enlace, una prueba que ya ni existe, claro. Y sin embargo están cesados. Entonces, en todo esto ya van caminando. Creemos que va a resolverse, esperemos en los primeros días del próximo mes de enero, la reinstalación de todos los compañeros, y ya tendremos más claridad de las reformas la reforma verdadera que debe hacerse a la educación, que es la reforma, todo debe ser progresiva, debe ir para adelante, y no como la reforma que impuso Peña Nieto y los partidos del Pacto por México. Bien, profesor Eugenio Rodríguez, agradezco mucho que haya asistido a las instalaciones de NetChannel para platicarnos de esto. Estamos a punto de concluir, no sé si tenga algún mensaje final. Pues decirle, nosotros como maestros nos estamos organizando, vamos a realizar en los próximos días una gran convención nacional del magisterio democrático. Nosotros estamos buscando de una u otra manera sumar a todos los agrupamientos, tendencias, que nos consideramos maestros democráticos, para enfrentar al charrismo sindical, para enfrentar a la gente del Bester Gordillo, que todavía están aspirando a recuperar el sindicato, a derrotar a la gente de Juan Díaz de la Torre, que todavía tienen ahorita un poder importante porque tiene la estructura, tiene la presidencia, con Cepeda Salas al frente. Creemos que ahorita se abre una gran posibilidad, y los maestros de México no podemos quedar al margen de un proceso en el que ya el pueblo de México nos dio la pauta. Hay que democratizar todos los espacios, y los maestros no podemos vivir en un país democrático siendo un sindicato charrificado, controlado, corrompido y sin ética, sin moral. O sea, requerimos que el sindicato esté al servicio del pueblo y que efectivamente contribuya en la cuarta transformación.
Profesor, muchísimas gracias por haber estado A ustedes, con muchas nosotros. gracias. Y muchas gracias a usted por haberse puesto en línea. Como cada martes a las 8 de la noche, vamos a estar muy atentos de lo que ocurre con el magisterio en el país y bueno, de lo que pretendan hacer los ex líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.